Mi vida siempre ha estado llena de sacrificios y entregas, desde que tengo memoria. Nací en una familia sencilla de Recife. Vine a Sao Paulo a un joven y me casé pronto con Antonio, un hombre trabajador que me dio 3 hijos y mucho amor. Cuando él partió víctima de un infarto fulminante, yo tenía solo 38 años, 3 niños que criar y una montaña de cuentas por pagar. En ese momento, no tuve tiempo de llorar como se debe. La vida no espera las lágrimas de una viuda. Me llamo Olivia, hoy tengo 68 años y durante 3 décadas me dediqué exclusivamente a ser madre, sostén y refugio para mis hijos. Trabajé como costurera, primero en casa, luego en una confección en BRZ. Finalmente logré montar mi propio taller de arreglos en el fondo de la casa, que pude comprar después de 15 años de alquiler. Mis dedos tienen callos permanentes de tanto sostener agujas y tijeras. Mi espalda carga el peso de miles de horas dobladas sobre telas, haciendo dobladillos, ajustes y reparaciones que parecían pequeñas para los clientes, pero que juntas pagaron la educación de mis hijos. Cecilia, la mayor, siempre fue estudiosa y responsable. Se graduó en enfermería y hoy trabaja en Florianópolis. Hablamos cada semana y siempre me pregunta si necesito algo. José, el del medio, irónicamente volvió a Recife, mi tierra natal. Se casó con una chica de allí y me dio 2 nietos que solo conozco por fotos y videollamadas. Y Mauricio, el menor. Mauricio siempre fue mi punto débil, el más parecido con su padre, tanto en apariencia como en forma de hablar. Desde pequeño sabía cómo convencerme de cualquier cosa con esa sonrisa torcida que derretía mi corazón de madre. Pensando en ellos, ahorré cada centavo posible durante años. Mientras mis amigas iban a la peluquería, yo me cortaba el cabello. Mientras otras mujeres de mi edad hacían pequeños viajes, yo guardaba dinero para emergencias. Mi única extravagancia era cultivar un pequeño jardín en el patio delantero con rosas amarillas que me recordaban mi infancia en Recife, donde mi madre tenía un jardín similar. Cuando finalmente logré pagar la casa en el barrio de Bom Retiro, una construcción sencilla pero acogedora, con 2 habitaciones, sala, cocina y mi querido taller en la parte de atrás, sentí por primera vez en la vida que había conseguido algo verdaderamente mío. Nadie podría quitarme de allí. Era mi rincón de paz para la vejez que se acercaba, el lugar donde finalmente podría descansar después de una vida de trabajo. Las mañanas de domingo me gustaba tomar café en la terraza, observando el movimiento de la calle y saludando a los vecinos que pasaban. Don Gómez, dueño de la frutería de la esquina, siempre me traía las frutas más frescas y se detenía para una charla rápida. Doña Jurema, mi vecina desde hace 15 años, venía a tomar café conmigo los miércoles. Éramos como hermanas, a pesar de no tener la misma sangre. Ella siempre decía que yo era demasiado blanda con mis hijos, especialmente con Mauricio. Olivia, necesitas aprender a decir que no, repetía. Yo sonreía y cambiaba de tema. La vida seguía su curso tranquilo hasta aquella martes de marzo. Estaba cosiendo el vestido de primera comunión de la nieta de doña Carmen cuando escuché el ruido del portón. No necesité mirar para saber quién era. Reconocería esos pasos apresurados en cualquier lugar. Mauricio entró sin tocar, como siempre hacía. Traía esa energía inquieta que llenaba cualquier ambiente. «Mamá, ¿estás en casa?», gritó desde la sala, como si la casa fuera tan grande que no pudiera encontrarme fácilmente. «En el taller, hijo», respondí guardando cuidadosamente los alfileres para no pincharme cuando viniera a abrazarme. Pero el abrazo no llegó. Mauricio apareció en la puerta del taller, vestido con una camisa azul y jeans. Tenía esa mirada que conocía bien, la mirada de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está comunicando, no consultando. «Mamá, tengo una novedad», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «Decidimos mudarnos aquí». Seguí sentada, la aguja en el aire, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que mudarnos aquí?». «Es así». Continuó gesticulando animadamente como si estuviera explicando el plan más brillante del mundo. «El apartamento que estamos alquilando se ha vuelto demasiado pequeño. Miguel ya tiene 7 años, Isabela también. Necesitan más espacio. Y la madre de Fernanda, doña Iracema, tiene problemas en las rodillas. Necesita a alguien que la cuide. Así que juntamos lo útil con lo agradable». Mauricio, intenté interrumpir, pero estaba demasiado emocionado para notar mi duda.
Su casa tiene 2 habitaciones, tú usas solo una. La otra puede ser para los niños. Fernanda y yo dormimos en la sala, en ese sofá que se convierte en cama. Doña Iracema puede quedarse en tu habitación contigo. No es muy grande, pero caben 2 camas individuales en lugar de tu cama de matrimonio. Mi corazón se aceleró. La idea de compartir mi habitación, mi espacio más íntimo, con una señora que apenas conocía me dejó aturdida. ¿Y mi taller?, pregunté, mirando a mi alrededor en el pequeño cuarto donde pasaba la mayor parte de mis días. Ah, esto. Se encogió de hombros como si hablara de un viejo armario, no del espacio que garantizaba mi independencia financiera. Reorganizamos, ponemos tus cosas de costura en un rincón de la sala. Ya no trabajas tanto, ¿verdad, mamá? Ya estás en la edad de descansar. Descansar. Como si pudiera descansar con 2 niños corriendo por la casa, una nuera organizando mi cocina a su manera, una anciana compartiendo mi habitación y mi hijo ocupando mi sala. Como si descansar significara vivir rodeada de personas, invadiendo cada centímetro del espacio que tanto luché por conquistar. Hijo, esto es una decisión muy grande. Necesitamos hablarlo mejor, pensar en cómo ya está todo decidido, mamá. Me interrumpió con ese tono que no admitía discusión. Ya dimos el aviso en el apartamento. Tenemos que salir hasta el sábado. Ya contraté el camión de mudanza. Sábado. Este sábado. Sentí la sangre huir de mi rostro. Pero eso es en 4 días. Mauricio miró su reloj como quien tiene compromisos más importantes. Así es, por eso vine a avisar pronto. Fernanda ya está empacando todo. Vamos a llegar temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Ah, y necesitamos desmontar tu máquina de coser para hacer espacio. Me quedé en silencio, demasiado aturdida para responder. Él interpretó mi silencio como un acuerdo, como siempre hacía. Sabía que podía contar contigo, mamá, dijo acercándose finalmente para un rápido beso en mi frente. Eres la mejor, siempre dispuesta a ayudar a la familia. Ahora debo irme. Tengo una reunión. Fernanda te llamará para coordinar los detalles. Y así, en menos de 10 minutos, mi hijo había decidido el futuro de mi vida sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, como si yo fuera solo un detalle en sus grandes planes, como si mi opinión no importara. Como si mi casa, mi espacio, mi privacidad fueran monedas de cambio que pudiera usar cuando lo necesitara. Cuando la puerta principal se cerró, seguí sentada, mirando al vacío. El vestido de primera comunión olvidado en mi regazo. La ira, un sentimiento que rara vez permitía que me dominara, comenzó a subir por mi pecho como una ola caliente. No era solo indignación, era una revolución silenciosa que comenzaba en mi interior. Fue en ese momento, a mis 68 años, que comprendí una verdad dolorosa. Durante toda mi vida, confundí el amor de madre con sumisión. Creí que amar significaba ceder siempre, que mi papel era resolver los problemas de mis hijos a cualquier costo. Pero allí, en ese momento de claridad cristalina, entendí que había criado a un hijo que no me respetaba como persona, solo me veía como un recurso disponible. Miré mis manos callosas, el taller que construí con tanto sacrificio, las fotos en la pared que contaban la historia de mi vida, y una certeza se formó. No, esta vez, no más. Me levanté despacio, guardé el vestido con cuidado y fui hacia el teléfono. Mis manos temblaban levemente cuando marqué el número de Jurema. Cuando ella contestó, mi voz sonó diferente, más firme que nunca. ¿Jurema? Soy Olivia. Necesito tu ayuda urgente. Mi hijo acaba de anunciar que se mudará a mi casa con toda la familia. Llegan el sábado. Hice una pausa, respirando hondo. Y cuando lleguen, quiero tener algo preparado que recordarán por el resto de sus vidas. Cuando mi hijo salió ese día, no lloré. Por primera vez sentí una claridad que nunca había experimentado. Una extraña tranquilidad se apoderó de mí, como si todas las frustraciones de décadas finalmente estuvieran formando un propósito. Miré por la ventana de mi taller y vi a Mauricio entrar en el coche hablando animadamente por teléfono, probablemente contándole a Fernanda cómo su madre había aceptado el cambio sin problemas. Como siempre, esperé a que el coche girara la esquina y fui directo al teléfono. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de una determinación que nunca había sentido antes. Marqué el número que sabía de memoria.
Jurema, soy Olivia. Necesito tu ayuda urgente. Mi amiga llegó en 20 minutos. Jurema siempre fue mi opuesto, decidida, independiente, nunca se casó, ni tuvo hijos. A los 70 años, tenía una energía que hacía que cualquiera de 30 pareciera cansado. Cuando le expliqué la situación, no mostró sorpresa. Olivia, al fin despertaste. Pensé que iba a morir siendo el felpudo de ese chico. Sus duras palabras me impactaron, pero no me ofendieron. Era la verdad desnuda que necesitaba escuchar. No es solo eso, Jurema, confesé, sirviendo un café para las dos. Hay algo que nunca le conté a nadie. Abrí el cajón de la cómoda de la sala y saqué una carpeta vieja, de esas con elástico que había guardado en secreto durante años. Dentro extractos bancarios, copias de documentos y algunas cartas. Hace 2 años descubrí algo extraño en mi extracto del banco. Un préstamo que nunca solicité. Fui al banco a quejarme pensando que era un error. Cuando me mostraron el contrato, reconocí la firma de inmediato. Jurema tomó el papel y lo examinó. Esta no es tu letra, no. Pero es una imitación muy buena de mi firma, hecha por alguien que me vio firmar papeles toda la vida. Los ojos de Jurema se abrieron de par en par, comprendiendo al instante. Asentí con la cabeza, el sabor amargo subiendo por mi garganta. Más tarde descubrí que no fue solo una vez. Durante años usó mi nombre para obtener préstamos, abrir cuentas, financiar ese coche nuevo. Y tú nunca hiciste nada, ni lo confrontaste. Jurema parecía incrédula. Lo confronté una vez. Lloró, pidió disculpas, dijo que tenía problemas financieros, que iba a devolverlo todo. Suspiré recordando ese día. Le creí, quise creerle, pero 6 meses después descubrí otro préstamo. Jurema tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban cálidos, mientras que los míos parecían de hielo. ¿Pero por qué me cuentas esto ahora, Olivia? Porque creo que entendí el verdadero motivo de este cambio repentino. Saqué otro papel de la carpeta más reciente. Este es un aviso de remate del apartamento donde viven. No es que se haya vuelto pequeño. Los están despojando por falta de pago. Jurema soltó una grosería que nunca había oído antes. Y se mudarán aquí sin decirte la verdad, usando a los niños y a la suegra como excusa. Exactamente. Y hay más. Mostré otro documento. Encontré este papel en el bolsillo de su saco cuando lo lavé para la boda de mi sobrino. Es una consulta a un corredor sobre el valor de mi casa en el mercado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jurema entendió de inmediato lo que yo solo había logrado admitir para mí misma esa mañana. Mi hijo no quería solo un lugar para vivir. Quería apoderarse de mi casa. Mi esposo, el abogado, necesita ver esto, dijo Jurema. ¿Finalmente Gómez puede ayudarte, Gómez? Frunció el ceño confundida. ¿El dueño de la tienda? Jurema sonrió, una sonrisa que tenía algo de misterioso. Olivia, ¿realmente crees que un simple dueño de tienda tiene toda esa biblioteca en casa? Gómez fue uno de los abogados más respetados de Sao Paulo, especialista en derecho de familia y protección a los ancianos. Solo abrió la tienda después de jubilarse porque no podía estar quieto. Eso fue una revelación para mí. Don Gómez, el amable que me traía las mejores mangas, que siempre preguntaba por mi salud, que a veces se detenía a tomar café conmigo los domingos por la mañana. Era un abogado renombrado. ¿Por qué nunca me lo dijo? Por la misma razón que tú escondiste esa carpeta durante años, algunas verdades son difíciles de compartir. Jurema se levantó decidida. Voy a llamarlo ahora y también voy a llamar a su hija Cecilia. Ella necesita saber lo que está pasando. No quiero preocuparla. Ella tiene su propia vida. Protesté más por costumbre que por convicción. Jurema me miró con una mezcla de cariño y exasperación. Ese es tu problema, Olivia. Siempre pensando que molestas al pedir ayuda. Cecilia es tu hija. Tiene derecho a saber lo que está haciendo su hermano. Mientras Jurema hacía las llamadas, me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando el calendario en la pared. Martes. Eso me daba 4 días hasta el sábado. 4 días para preparar mi defensa, o mejor dicho, mi contraataque.
Don Gómez llegó una hora después, trayendo una carpeta de documentos y una expresión seria que nunca había visto en el rostro, generalmente alegre, del tendero. Escuchó mi historia en silencio, haciendo anotaciones ocasionales en un pequeño cuaderno. Cuando terminé se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente antes de hablar. Doña Olivia, lo que hizo su hijo es un delito, falsificación de documentos, estafa, uso indebido de datos personales. Podría enfrentar algunos años de prisión por esto. Mi corazón se apretó. A pesar de todo, la idea de ver a mi hijo en la cárcel me causaba un dolor físico. No quiero que lo encierren, señor Gómez. Solo quiero mi casa y mi paz. Entiendo. Y hay una forma de lograrlo sin involucrar a la policía de inmediato. Abrió su carpeta y sacó algunos formularios. Comencemos preparando una notificación extrajudicial. Luego necesitamos proteger su patrimonio. Mientras hablábamos sobre medidas legales, escuché la puerta de entrada abrirse. Cecilia entró como un huracán, con el rostro rojo de haber llorado y corrido al mismo tiempo. Mamá. Me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme de todo el mundo. Tomé el primer vuelo después de que Jurema me llamó. ¿Cómo estás? Sentí que las lágrimas finalmente llegaban. No de tristeza o miedo, sino de alivio por no estar sola en esta batalla. Estoy bien, hija. Mejor ahora que estás aquí. Pasamos el resto del día y parte de la noche planeando. Su Gómez o doctor Roberto Gómez, como descubrí que era su nombre completo, explicó que podríamos usar las pruebas de los préstamos fraudulentos como forma de presión, sin necesariamente iniciar un proceso penal. Cecilia, con su experiencia como enfermera, sugirió que documentáramos cualquier indicio de abuso patrimonial contra ancianos, algo que el doctor Gómez confirmó que se toma muy en serio en el sistema judicial. Pero lo ideal, dijo, sería sorprender a su hijo y a su familia. Si ellos saben que usted descubrió todo, pueden intentar otro plan. Déjalos pensar que han ganado, completó Jurema, con una sonrisa casi maligna antes de quitarles la alfombra. Fue entonces cuando tuve una idea tan audaz, tan diferente de todo lo que jamás había pensado hacer, que por un momento dudé en compartirla. Pero luego miré a mi alrededor, a mi hija, mi mejor amiga, al abogado renombrado que se disfrazaba de vendedor, y me di cuenta de que tenía una red de apoyo que nunca había considerado. ¿Y si hacemos más que solo detenerlos?, pregunté, sintiendo una nueva confianza crecer dentro de mí. ¿Y si les damos exactamente lo que merecen? A la mañana siguiente comenzamos a ejecutar el plan. Cecilia fingió regresar a Florianópolis, pero en realidad se quedó en casa de Jurema. El doctor Gómez contactó a un antiguo colega que trabajaba como notario para preparar algunos documentos especiales. Y yo, por primera vez en mi vida, comencé a actuar como la protagonista de mi propia historia, no como un personaje secundario en la vida de otros. El miércoles, recibí una llamada de Fernanda, mi nuera. Su voz sonaba ansiosa, casi frenética. Doña Olivia, Mauricio me contó que ya habló con usted sobre nuestra mudanza. Quería agradecerle por recibirnos. Sé que será un ajuste para todos. Respiré hondo antes de responder, manteniendo la voz calma y sumisa que ella esperaba escuchar. Claro, Fernanda. La familia es para estos momentos, ¿no es así? Sí, sí. Respondió claramente aliviada. Estaba pensando en algunos cambios para cuando lleguemos. Esa antigua máquina de coser ocupa mucho espacio, y mientras ella hablaba sobre cómo reorganizaría mi casa, mantuve un tono agradable, asintiendo a todo. Al colgar, me di cuenta de que mis uñas habían dejado marcas en las palmas de mis manos, de tanto que apreté los puños durante la conversación. Esa misma tarde, el doctor Gómez trajo a una joven abogada a mi taller. Esta es la doctora Teresa, especialista en derechos de los ancianos y presentadora del programa Ancianos en Riesgo de la TV comunitaria. Teresa me explicó que el programa se había creado precisamente para exponer y combatir casos de abuso contra personas mayores, especialmente aquellos cometidos por familiares. Es más común de lo que se imagina, señora Olivia. Y cuanto más expongamos estos casos, más personas se sentirán alentadas a denunciar. La idea de contar mi historia en público me asustaba. Siempre he sido reservada, discreta. Pero entonces recordé la expresión de Mauricio al anunciar que tomaría mi casa como si fuera su derecho. Recordé los años de manipulación, las firmas falsificadas, el dinero desviado.
Hacemos esto. Decidí, pero con una condición. Quiero que se grabe en vivo. Quiero que los sorprendan, sin oportunidad de preparar excusas. Teresa sonrió aprobando la idea. Podemos esconder al equipo y las cámaras. Solo revelaremos todo en el momento adecuado. El jueves hice algo que nunca había hecho antes. Visité a un abogado para modificar mi testamento. Siguiendo el consejo del Dr. Gómez, creé una fundación a mi nombre, la Fundación Olivia Nogueira para la Protección de Ancianos, y transferí oficialmente la propiedad de mi casa a esta fundación, con la condición de que pudiera seguir viviendo en ella hasta el final de mis días. Esto asegura que su hijo no pueda vender la casa. Incluso si algún día logra que firme un documento bajo presión, explicó el Dr. Gómez. La casa ahora pertenece a la fundación, ya no a usted. Pero, ¿eso no arruinará nuestro plan para el sábado?, pregunté confusa. Al contrario, sonrió. Eso es lo que hace que nuestro plan sea a prueba de fallos. El viernes, víspera del gran día, preparé la casa como si realmente esperara la llegada de huéspedes. Cambié las sábanas de la habitación de invitados, limpié cada rincón, preparé una mesa de desayuno impecable. También organicé pequeños sobres, cada uno con el nombre de un miembro de la familia de Mauricio. Cecilia me ayudó a preparar un pastel de chocolate, el favorito de mi nieto Miguel, y a poner la mejor mesa, esa que solo usaba en ocasiones especiales. Cualquiera que entrara en mi casa pensaría que estaba genuinamente feliz con la llegada de la familia. Esa noche no pude dormir. Pensaba en cómo reaccionaría Mauricio, si estaba haciendo lo correcto, si no sería mejor simplemente confrontarlo en privado. Entonces recordé todas las veces que intenté hablar, todas las veces que perdoné, todas las oportunidades que di. Recordé cómo siempre manipuló mis sentimientos, contando con mi tendencia a ceder para evitar conflictos. No, esta vez sería diferente. A mis 68 años, estaba cansada de ser la mujer que todos podían pisotear, porque nunca reaccionaba. Estaba cansada de confundir amor con sumisión. En la mañana del sábado, desperté antes de que saliera el sol. Tomé una ducha larga, elegí mi mejor ropa, un vestido azul turquesa que Mauricio siempre criticaba por ser demasiado llamativo para una señora de su edad. Arreglé mi cabello con cuidado, incluso me puse un poco de lápiz labial. A las 7:30, escuché el ruido del camión de mudanza estacionando en la calle. Poco después, llegaron los coches. Miré por la ventana de la cocina y vi la escena que Mauricio había planeado con tanto cuidado. Él bajando del coche con esa actitud de quien manda en el mundo. Fernanda organizando a los niños, doña Iracema quejándose del calor mientras se apoyaba en su bastón. Respiré hondo sintiendo una calma sorprendente invadirme. Durante 68 años, fui Olivia, la madre que siempre cedía. Hoy sería Olivia, la mujer que finalmente decía que no. El interfono sonó. Contesté con la voz más dulce que pude. Ya voy a abrir, hijo. Antes de abrir la puerta, miré hacia la sala. Jurema estaba escondida en la cocina. El Dr. Gómez y su equipo de abogados esperaban en el cuarto de atrás. Teresa y el equipo de filmación estaban estratégicamente posicionados. Cámaras listas. Cecilia me miró desde su escondite en el pasillo y me hizo un gesto positivo con el pulgar. Caminé hacia la puerta y la abrí con una sonrisa serena. Mauricio ya tenía la mano levantada, listo para golpear impaciente. Mamá, llegamos. ¿Puedes abrir la puerta para que los cargadores empiecen a descargar? Claro, hijo. Respondí con calma. Entren todos primero. Preparé un desayuno especial para celebrar este momento. Mauricio pareció momentáneamente sorprendido por mi entusiasmo, pero pronto volvió a su habitual estado de confianza. ¿Ves, Fernanda? Te dije que mi madre estaría feliz de recibirnos. Mientras entraban, noté la mirada de Fernanda recorriendo mi sala, ya calculando qué muebles tendrían que salir para dar lugar a los suyos. Los niños corrieron hacia adentro ansiosos por explorar lo que sería su nuevo hogar. Doña Iracema entró al final, mirándome con una mezcla de pena y alivio. Alivio por haber encontrado a alguien con quien compartir la carga de cuidarla. Siéntense todos, los invité señalando la mesa abundante que había preparado. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando todos se acomodaron, Miguel ya atacando el pastel de chocolate e Isabela,
tímidamente sosteniendo su vaso de leche, entregué los sobres. Antes de comenzar esta nueva etapa, tengo un regalo para cada uno de ustedes. Fue en ese momento que empecé a sentir el dulce sabor de la verdadera libertad. Una libertad que me llevó 68 años conquistar, pero que finalmente era mía. Entregué los sobres uno a uno, observando atentamente las expresiones de cada persona. Mauricio recibió el suyo con esa sonrisa confiada de siempre, como si cualquier regalo de su madre le perteneciera por derecho. Fernanda parecía impaciente, probablemente ya pensando en cómo reorganizaría mis armarios en cuanto termináramos ese ritual que claramente consideraba innecesario. Doña Iracema aceptó su sobre con manos temblorosas, genuinamente sorprendida por el gesto. «Ábranlo, por favor», pedí suavemente, sirviendo más café para disimular el temblor de mis manos. Nunca olvidaré el momento exacto en que Mauricio abrió su sobre. Primero, la confusión se apoderó de su rostro. Luego, a medida que leía el documento, sus ojos se agrandaron y todo el color se escapó de su cara. Era como ver un castillo de arena desmoronarse ante una ola gigante. «Mamá, ¿qué es esto?». Su voz sonó ahogada, irreconocible. «Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, hijo». Dentro del sobre de Mauricio había copias de todos los contratos de préstamo que había hecho a mi nombre, junto con un informe pericial que confirmaba la falsificación de las firmas. También había una notificación extrajudicial, exigiendo el pago inmediato de todos los montos desviados bajo pena de un proceso penal. Fernanda, que aún no había abierto su sobre, miró a su esposo con preocupación. «¿Qué pasa, amor? Estás pálido. Creo que es mejor que tú también abras el tuyo, Fernanda», sugerí mientras servía un trozo de pastel a Miguel, que observaba todo con ojos curiosos. Fernanda rasgó el sobre apresuradamente. Su rostro pasó de la preocupación al asombro absoluto en cuestión de segundos. Dentro de su sobre había impresiones de conversaciones de WhatsApp entre ella y Augusto, socio de Mauricio, con quien había estado teniendo un romance durante meses. En los mensajes discutían cómo usarían mi casa como garantía para abrir su propio negocio, dejando a Mauricio fuera. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste?», balbuceó mirando a su alrededor como si buscara cámaras ocultas. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó Marina, mi nieta mayor, la única que parecía notar la creciente tensión en el ambiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que Marina no había abierto su sobre. A diferencia de los adultos, los niños estaban más interesados en el pastel de chocolate que en los papeles. Le sonreí con genuino cariño. «Abre tu sobre, querida. El tuyo es especial». Marina obedeció, abriendo cuidadosamente el sobre sin rasgarlo. Sus ojos brillaron al ver el contenido. «Abuela, ¿es verdad esto?». Dentro del sobre de Marina y su hermano Miguel había tarjetas de colores con un mensaje cariñoso y documentos de 2 cuentas de ahorro abiertas a su nombre, cada una con un depósito inicial de 5,000 reales. Para su futuro había escrito en las tarjetas, porque el verdadero amor se preocupa por el bienestar del otro. Fue en ese momento que doña Iracema finalmente abrió su sobre con dedos temblorosos por la artritis. A diferencia de los demás, ella no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. Su sobre contenía extractos bancarios que mostraban cómo su hijo, hermano de Fernanda, había estado desviando dinero de su cuenta durante años, explicando por qué sus ahorros habían desaparecido misteriosamente. «Yo lo sospechaba», murmuró tan bajo que casi no la oí, pero no quería creerlo. Mauricio se levantó abruptamente, derribando la silla. «¿Qué tontería es esta, madre? ¿De dónde sacaste estas mentiras?». «Mentiras, Mauricio». Mantengo la voz tranquila. Años de práctica en no mostrar emociones finalmente sirviendo para algo útil. Sabes muy bien que todo esto es verdad. Cada préstamo, cada firma falsificada, cada centavo que me quitaste sin mi consentimiento. ¿No puedes probar nada de esto?, gritó golpeando la mesa. Miguel comenzó a llorar, asustado por la reacción de su padre. Fue en ese momento que di la señal. Cecilia salió del pasillo, Jurema emergió de la cocina y el doctor Gómez apareció con su equipo de abogados. Por último, Teresa y su equipo de filmación se revelaron, cámaras encendidas, capturando toda la escena. «En realidad, hijo, puedo probarlo todo», respondí levantándome también. «Y no estoy sola en esto.
El rostro de Mauricio pasó del rojo de la rabia al blanco del pavor en segundos. Miró a cada nuevo rostro en la sala como si viera fantasmas. Cecilia, ¿qué haces aquí? ¿Y quiénes son estas personas? Madre, ¿trajiste extraños a nuestra discusión familiar? Corrección, Mauricio, intervino el doctor Gómez en su tono profesional. Esto no es una discusión familiar. Es la documentación de un caso de abuso patrimonial contra una persona mayor, falsificación de documentos y estafa. Delitos con penas de 2 a 8 años de prisión. Teresa se acercó con el micrófono. Estamos grabando un episodio especial del programa Ancianos en Riesgo, con el permiso de doña Olivia. ¿Le gustaría dar su versión de los hechos a nuestros televidentes? Fernanda comenzó a llorar mientras Mauricio parecía petrificado. Fue doña Iracema quien rompió el silencio con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad y condición. Olivia tiene razón, dijo secándose discretamente una lágrima. Ustedes dos planearon esto fríamente. Los escuché hablando en la habitación, creyendo que estaba dormida, comentando cómo venderían esta casa en cuanto lograran convencer a la anciana de ponerla a nombre de ustedes. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de saberlo todo, escuchar la confirmación de doña Iracema lo hacía aún más real, más doloroso. «¿La anciana soy yo, Mauricio?», pregunté sintiendo que mi voz fallaba por primera vez. «La madre que lavó tu ropa hasta los 30 años, que pagó tu curso técnico haciendo horas extra como costurera, que prestó dinero para tu boda, incluso cuando apenas tenía para mí misma». Marina se levantó y vino a mi lado, tomando mi mano. Ese pequeño gesto de solidaridad me dio fuerza para seguir, ¿sabes? Durante años pensé que la culpa era mía. Seguí mirando a los ojos de mi hijo, que había criado un hijo egoísta porque fui madre soltera, porque trabajaba demasiado, porque no supe poner límites. Hoy entiendo que no. Tuviste las mismas oportunidades que tus hermanas. Cecilia y José crecieron respetuosos, honestos, trabajadores. La diferencia es que tú elegiste el camino fácil. Elegiste usar a las personas en lugar de conquistar tu propio espacio. Mauricio finalmente pareció despertar del shock. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y desesperación. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Ya entregamos el apartamento. ¿Quieres ver a tus nietos en la calle? Era la misma táctica de siempre. La manipulación emocional, el llamado a mi culpa de madre. Pero esta vez estaba preparada. No, Mauricio, no quiero ver a mis nietos en la calle. Por eso abrí cuentas para ellos, para asegurarme de que tengan un futuro, incluso con padres irresponsables. En cuanto a ustedes dos, señalé a él y a Fernanda, son adultos. Encuentren soluciones como adultos. ¿Y qué hay de tu madre, Fernanda? Pregunté volviéndome hacia mi nuera, que sollozaba silenciosamente en un rincón. ¿Ibas a traerla a mi casa, sabiendo que la estaba robando su propio hijo? ¿Qué tipo de hija hace eso? Fernanda no respondió, solo bajó la cabeza. Fue doña Iracema quien habló con una dignidad que me sorprendió. Olivia, tienes toda la razón en estar indignada. Yo misma no sabía la magnitud de sus planes. Solo me di cuenta de que algo estaba mal cuando mis ahorros desaparecieron y me dijeron que necesitaba vivir con alguien porque ya no podía pagar mi alquiler. En ese momento sentí una ola de empatía por esa señora. Ella también era víctima, como yo. Dos mujeres mayores cuyas vidas estaban siendo manipuladas por quienes deberían protegernos. Doña Iracema dijo acercándome a ella. Usted no está obligada a participar en esta farsa. Tenemos una plaza en la Casa de Reposo Santa Clara con atención médica diaria, que la fundación que creé puede costear hasta que usted recupere los ahorros de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Harías esto por mí después de todo lo que mi hija planeó en tu contra? Lo haría porque entiendo tu situación, porque sé lo que es ser tratada como un objeto desechable por tus propios hijos. Mauricio, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó una última jugada. Se acercó a mí con esa mirada que siempre funcionaba cuando era niño, ojos bajos, expresión de arrepentimiento, voz entrecortada. Mamá, perdóname, me equivoqué, lo admito. Pero no puedes hacer esto a tu propia familia. Piensa en tus nietos.
¿Qué pensarán cuando crezcan y sepan que la abuela los echó de casa? Miré a Miguel y Marina, que observaban todo con expresiones confusas. ¿Serían ellos las próximas víctimas de este ciclo de manipulación? ¿Crecerían pensando que es normal usar a los demás para beneficio propio? Tus hijos no crecerán pensando que es normal tratar a los padres como objetos desechables. Mauricio, este es mi regalo para ellos. Mostrar que el respeto no es opcional, es obligatorio, que el amor no significa dejarse abusar. Teresa, que filmaba todo discretamente, se acercó con una pregunta. Doña Olivia, ¿espera que pase ahora? Respiré hondo antes de responder. Espero justicia, pero también redención. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Quiero que entienda lo que hizo y repare el daño. Fue entonces cuando el doctor Gómez intervino nuevamente con un sobre más grande que los demás. Por eso preparamos esto. Es un acuerdo extrajudicial. Si el señor Mauricio y la señora Fernanda firman aceptando los términos, no necesitaremos llevar el caso a la justicia penal. ¿Qué términos?, preguntó Mauricio desconfiado. Primero, el pago total de todos los valores desviados de su madre y de su suegra. Segundo, trabajo voluntario en la Fundación Olivia Nogueira para la protección de ancianos por un periodo mínimo de 2 años. Tercero, participación obligatoria en terapia familiar para reconstruir los lazos rotos. Y cuarto, obviamente encontrarán otro lugar donde vivir. Fernanda, que hasta entonces parecía paralizada por el shock, finalmente encontró su voz. ¿Y si no firmamos? Entonces las imágenes que estamos grabando, junto con toda la documentación de los crímenes cometidos, serán entregadas al Ministerio Público hoy mismo. El silencio que siguió fue casi palpable. Vi en los ojos de mi hijo algo que nunca había visto antes. No solo rabia o frustración, sino una comprensión lenta y dolorosa de que, por primera vez en su vida, no podría manipular la situación a su favor. ¿De verdad harías esto, mamá? ¿Me denunciarías a la policía? La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Miré a ese hombre de 42 años y por un instante vi al niño que una vez abracé en mis brazos. El niño que juré proteger de todo y de todos. El niño que se convirtió en un hombre que no dudaría en dejarme en la calle si eso le traía algún beneficio. No quiero hacer esto, Mauricio. Nunca quise, pero no me dejaste opción. Cecilia, que había permanecido en silencio observando todo, se acercó a su hermano. Mauricio, acepta el acuerdo. Es más de lo que mereces. Mamá sigue siendo generosa después de todo lo que hiciste. ¿Generosa?, replicó él amargamente. Nos está dejando sin techo con 2 niños. Y tú la dejarías sin casa, respondió Cecilia firmemente. La diferencia es que ella tiene 68 años y tú 42. Ella crió a 3 hijos sola a la edad que tú tienes ahora, sin quejarse, sin hacer trampa a nadie. Poco a poco vi cómo la resistencia de Mauricio se desvanecía. Sus hombros cayeron derrotados. Fernanda, al darse cuenta de que no había salida, fue la primera en ceder. Vamos a firmar, dijo, sorprendiendo a todos. No tenemos elección. Mientras el doctor Gómez preparaba los documentos para la firma, Marina se acercó a mí de nuevo. Esa niña de 12 años parecía la única verdaderamente consciente de la gravedad del momento. Abuela, susurró. Sabía que algo estaba mal. Oía a papá y mamá discutir sobre dinero, sobre tu casa. Intenté hablar con ellos, pero nadie me escuchó. Abracé a mi nieta, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Algunas personas solo aprenden de la manera difícil, querida. Pero tú eres diferente, tienes un buen corazón. ¿Puedo venir a visitarte de todos modos, sin ellos? Siempre, mi amor. Esta casa siempre estará abierta para ti y tu hermano. Tras la firma de los documentos, se estableció que Mauricio y su familia tendrían 48 horas para encontrar un lugar temporal. Doña Iracema aceptó la oferta de la casa de reposo con lágrimas de gratitud en los ojos. Teresa finalizó la grabación prometiendo que el programa se editaría con responsabilidad, enfocándose más en la concienciación sobre el abuso patrimonial contra los ancianos que en el drama familiar específico. Cuando finalmente todos se fueron, Mauricio y Fernanda en un silencio mortificado, los niños confusos, pero aliviados por el fin de la tensión, el equipo de filmación cargando su equipo, me quedé sola con Cecilia.
Jurema y el doctor Gómez en la sala que seguía siendo mía. Lo logramos, suspiró Cecilia, abrazándome. No sé si lo logramos es la palabra correcta, respondí sintiendo el cansancio de décadas finalmente alcanzarme. Nadie realmente gana en una situación como esta. Tú ganaste tu libertad, Olivia, dijo Jurema sosteniendo mi mano. Y tal vez, solo tal vez, tu hijo haya ganado una oportunidad de convertirse en una mejor persona. El doctor Gómez, siempre práctico, comenzó a recoger los documentos esparcidos. La fundación ya está oficialmente registrada. La casa está protegida. ¿Y ahora, doña Olivia? ¿Qué piensas hacer con esta nueva etapa de tu vida? Miré por la ventana, viendo el camión de mudanza partir vacío, llevándose no solo muebles que nunca llegaron a entrar, sino también un peso que cargué durante décadas, el peso de ser siempre la última prioridad en mi propia vida. Ahora, respondí con una sonrisa cansada, pero genuina, ahora finalmente viviré para mí misma. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis aliados, Cecilia, Jurema, el doctor Gómez, no estaban allí solo por esa situación específica. Siempre habían estado a mi lado, esperando pacientemente que encontrara mi propia voz. Y finalmente a los 68 años, la había encontrado. Fue en ese momento que comprendí que mis aliados, Cecilia, Jurema, el doctor Gómez, no estaban allí solo por esa situación específica. Siempre habían estado a mi lado, esperando pacientemente que encontrara mi propia voz. Y finalmente a los 68 años, la había encontrado. El sábado, que debía marcar el inicio de la invasión a mi casa, se convirtió en el primer día de mi verdadera independencia. Cuando el último coche se fue y cerré la puerta, un silencio reconfortante llenó el ambiente. Mi casa seguía siendo mi casa. Mi espacio seguía siendo mi espacio. Creo que todos merecemos un café fuerte, dijo Cecilia, mientras se dirigía a la cocina, o quizás algo más fuerte. ¿No tienes esa cachaca de jambu que José te envió de Recife, mamá? Sonreí sintiendo cómo el cansancio y la adrenalina se mezclaban en mi cuerpo. Creo que la ocasión lo merece. Nos sentamos los cuatro en el porche trasero, ese rinconcito que daba a mi pequeño jardín de hierbas. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas del árbol de pitanga, creando dibujos de luz en el suelo de cerámica. Jurema sirvió la cachaca en pequeñas copas y brindamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo se siente, doña Olivia?, preguntó el doctor Gómez después del primer sorbo. Me tomó un momento responder. ¿Cómo me sentía? ¿Aliviada? Sí, triunfante tal vez. Pero había algo más, algo que no podía nombrar de inmediato. Me siento real, respondí finalmente como si durante toda mi vida hubiera sido un personaje secundario y ahora finalmente me hubiera convertido en protagonista. Jurema asintió comprendiendo perfectamente. Muchas de nosotras hemos pasado la vida así, Olivia, como coadjuvantes en la historia de otros, especialmente nosotras, mujeres de esta generación. Lo importante, completó Cecilia, es que nunca es tarde para cambiar el guión. El doctor Gómez miró su reloj y se levantó. Necesito ir a la notaría a verificar que todo esté en orden con la documentación de la fundación, pero volveré más tarde para asegurarme de que no haya sorpresas. Tras su salida, Cecilia me abrazó largamente. Mamá, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa que apenas puedo expresarlo. Esas simples palabras me hicieron llorar. ¿Cuántas veces había dicho yo la misma frase a mis hijos? ¿Cuántas veces había expresado orgullo por sus logros, grandes o pequeños, pero nadie nunca me lo había dicho a mí? Nadie había reconocido mis luchas diarias, mis pequeños triunfos contra la adversidad. Gracias, hija, susurré secando discretamente una lágrima rebelde. Sin ti, sin ustedes, no lo habría logrado. Lo habrías logrado, respondió Jurema con firmeza. Quizás hubiera tardado más. Quizás hubiera sido más difícil, pero habrías llegado, porque en el fondo siempre supiste tu valor, Olivia. Solo necesitabas creer en él. El resto del día pasó entre calma y expectativa. Parte de mí aún esperaba que en cualquier momento Mauricio regresara, gritando, exigiendo, tratando de retomar el control, pero el teléfono permaneció en silencio y nadie tocó la puerta. El domingo por la mañana, desperté con el canto de los pájaros. Por un instante antes de abrir los ojos, pensé que todo había sido un sueño elaborado, la confrontación, los documentos, las cámaras.
Pero luego sentí el aroma de café fresco y escuché a Cecilia cantar en la cocina. «Buenos días, guerrera». Sonrió cuando entré, aún en pijama. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», respondí, dándome cuenta de que era verdad. No había tenido pesadillas, ni despertado en medio de la noche, preocupada por cuentas, por el futuro, por lo que otros pensarían de mí. Tomamos café juntas, conversando sobre todo y nada al mismo tiempo. Como madre e hija redescubriendo el placer de la compañía mutua. Fue entonces cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. ¿Sería Mauricio? ¿Habría regresado para intentar otra táctica? Pero cuando abrí la puerta, estaban Marina y Miguel, acompañados por un hombre que no conocía. «Abuela». Miguel corrió a abrazarme, como si nada hubiera pasado el día anterior. Para él, con sus 7 años, el drama había sido solo una confusa discusión de adultos. Marina, más perceptiva a sus 12 años, me abrazó con más contención, susurrando un «lo siento», que casi me rompe el corazón. El hombre se presentó como Paulo, hermano de Fernanda. «Doña Olivia, vine a traer a los niños para visitarla, si no es molestia. Mauricio y Fernanda están alojados en mi casa temporalmente y pensé que sería bueno para los pequeños mantener contacto con usted». Los invité a entrar, notando que Paulo parecía genuinamente incómodo con toda la situación. Mientras los niños corrían a la cocina atraídos por el olor a pastel fresco, él me explicó que solo supo de los planes de su hermana la noche anterior, cuando llegaron desesperados a su puerta. «Estuve horrorizado», confesó. «Siempre he tenido mucho respeto por usted y saber que mi propia hermana estaba involucrada en algo así, bueno, es difícil de aceptar. A veces las personas que amamos nos decepcionan, señor. Paulo, eso no significa que debamos dejar de amarlas, solo que necesitamos establecer límites claros». Él asintió, pareciendo aliviado por mi comprensión. «Es exactamente lo que estoy tratando de hacer. Deje claro a Fernanda y Mauricio que pueden quedarse en mi casa por 2 semanas. No más. Tiempo suficiente para que encuentren un lugar o resuelvan las cosas con usted». «No hay nada que resolver», respondí con firmeza. «El acuerdo ya fue firmado. Necesitan seguir adelante como adultos responsables que deberían ser». Paulo no discutió. En cambio, cambió de tema, preguntando sobre mi nueva fundación. Mientras hablábamos, observé a Marina con Cecilia en la cocina. Había una conexión instantánea entre tía y sobrina, algo que me dio esperanza para el futuro. Quizás no todo estaba perdido. Cuando Paulo y los niños se fueron, prometí a Miguel y Marina que siempre serían bienvenidos en mi casa. «La abuela los ama sin importar lo que pase», dije abrazándolos en la puerta. En los días siguientes se estableció una extraña calma. No tuve noticias directas de Mauricio o Fernanda, solo actualizaciones ocasionales a través de Paulo o el doctor Gómez, que monitoreaba el cumplimiento del acuerdo. Supe que habían alquilado un apartamento más pequeño, que Fernanda había retomado contacto con una antigua compañera de universidad que le ofreció un trabajo en su clínica de nutrición, y que Mauricio estaba comenzando, aunque a regañadientes, sus horas de trabajo voluntario en la fundación. Una semana después del enfrentamiento, Teresa me llamó para informarme que la edición del programa estaba lista, pero que tenía derecho a verla antes de la emisión y solicitar cambios, si era necesario. «No quiero que se sienta expuesta», explicó. «El objetivo es crear conciencia sobre el abuso patrimonial contra los ancianos, no hacer un espectáculo con su drama familiar». A la mañana siguiente Teresa llegó con un portátil para mostrarme la edición final. Sentamos a Cecilia, Jurema, el doctor Gómez y a mí en la sala, mirando la pequeña pantalla donde se desarrollaba mi historia. Fue surrealista verme en esa situación, la determinación en mi rostro contrastando con el shock y luego la derrota en los ojos de Mauricio. «¿Qué te pareció?», preguntó Teresa cuando subieron los créditos finales. «Es extraño», confesé. «Es como ver una película donde eres el personaje principal, pero al mismo tiempo no te reconoces del todo. Esto sucede porque te estás viendo a través de los ojos de los demás por primera vez», explicó Jurema. «Ya no a través de tus propios ojos críticos y autocríticos». Teresa tomó algunas notas. «¿Debo entender que no hay objeciones a la exhibición?». Miré a Cecilia, quien me miró con ánimo. «Ninguna objeción. Si mi historia puede ayudar a otras personas en la misma situación, será un consuelo saber que pasé por todo esto por una razón mayor».
El programa se emitió un martes por la noche. No tuve el valor de verlo de nuevo, prefiriendo ocuparme en el jardín, plantando esquejes de romero que me había dado el señor Antonio del mercado. Cuando finalmente entré había 12 llamadas perdidas en mi celular, algunas de números desconocidos, otras de viejos amigos que habían reconocido mi historia. La repercusión fue mayor de lo que podía imaginar. En los días siguientes recibí mensajes de apoyo de personas compartiendo historias similares, de ancianos que se sintieron inspirados a buscar ayuda. El doctor Gómez me informó que la demanda de información sobre los derechos de los ancianos se había triplicado en su oficina. Usted se ha convertido en un símbolo, doña Olivia, dijo con evidente admiración. Un símbolo de resistencia contra el abuso familiar. No me sentía un símbolo, ni una heroína, solo una mujer de 68 años que finalmente había aprendido a decir que no. 2 semanas después de la emisión del programa, recibí una llamada inesperada. Era del Centro Cultural de Bom Retiro, invitándome a dar una charla sobre mi experiencia. Al principio, rechacé aterrorizada ante la idea de hablar en público, pero Cecilia y Jurema insistieron en que debería considerarlo. Piensa en cuántas Olivies hay por ahí, mamá, argumentó Cecilia. Mujeres que han pasado toda su vida sirviendo a los demás y ahora, en la vejez, son tratadas como cargas. Finalmente acepté más por su insistencia que por convicción propia. Pasé días preparando un pequeño discurso, practicando frente al espejo, tratando de domar el nerviosismo que me consumía. La noche de la charla, el pequeño auditorio del Centro Cultural estaba lleno. Para mi sorpresa, no solo había ancianos. Había personas de todas las edades, incluso jóvenes que podrían ser mis nietos. Buenas noches, comencé con voz temblorosa. Mi nombre es Olivia Nogueira, tengo 68 años y durante casi toda mi vida creí que amar significaba renunciar a mí misma. A medida que hablaba, mi voz fue ganando firmeza. Conté sobre mi infancia en Recife, sobre mi llegada a Sao Paulo, sobre la lucha por criar a 3 hijos sola tras la muerte de mi marido. Hablé sobre los pequeños sacrificios diarios que, sumados, resultaron en la desaparición gradual de mi identidad. Cuando mi hijo llegó anunciando que se mudaría a mi casa con su familia, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, me di cuenta de que había creado un monstruo, confesé. No un monstruo en el sentido literal, sino un adulto que había aprendido que mis necesidades, mis deseos, mis derechos eran secundarios a los suyos. Hablé sobre la investigación, el plan, el enfrentamiento, omitiendo detalles más íntimos o que pudieran identificar directamente a mi familia. Hablé sobre la fundación, sobre la importancia de establecer límites, sobre cómo nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 68 años, estoy aprendiendo a vivir para mí misma. Estoy aprendiendo que decir que no significa que ame menos, significa que finalmente me estoy incluyendo en ese amor. Cuando terminé, hubo un momento de silencio absoluto, seguido de una ola de aplausos que me dejó sin aliento. Las personas vinieron a abrazarme, a compartir historias, a pedir consejos. Una señora de casi 80 años tomó mis manos entre las suyas y, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Me has dado el valor para hacer lo que necesito hacer desde hace años». Regresé a casa agotada, pero con una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Cecilia, que había estado observando discretamente desde el fondo del auditorio, me abrazó con orgullo. «Estuviste magnífica, mamá. Absolutamente magnífica». En las semanas siguientes mi rutina adquirió nuevos matices. Las mañanas seguían dedicadas al jardín y a las costuras que aún hacía por placer, ya no por necesidad. Pero las tardes ahora estaban llenas de actividades de la fundación, reuniones con el doctor Gómez sobre aspectos legales, visitas a la residencia de ancianos, donde doña Iracema se estaba adaptando sorprendentemente bien, y entrevistas ocasionales para periódicos locales interesados en la iniciativa. Fue durante una de esas visitas a la residencia que tuve un reencuentro inesperado. Estaba conversando con la administradora sobre posibles mejoras en las instalaciones cuando vi a Mauricio en el jardín ayudando a algunos ancianos con una huerta comunitaria. Parte de su trabajo voluntario, supuse. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo saludo ni sonrisa, solo un reconocimiento silencioso de la presencia del otro. Continué mi conversación como si no lo hubiera visto, pero mi corazón latía acelerado en mi pecho. Cuando estaba saliendo, él apareció en el estacionamiento. Parecía abatido pero delgado, con profundas ojeras que delataban noches de insomnio. «Mamá», dijo simplemente como un saludo.
Mauricio, respondí en el mismo tono. Permanecimos en silencio durante unos segundos incómodos, hasta que finalmente habló: estoy cumpliendo con las horas de voluntariado como acordamos. Ya conseguí un nuevo trabajo, empiezo la semana que viene. Me alegra por ti, respondí. Y era verdad. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Los niños preguntan por ti. Miguel, especialmente. Pueden visitarme cuando quieran. ¿Sabes eso? Más silencio. Mauricio parecía luchar con palabras que no podía expresar. Necesito irme, dije finalmente señalando mi coche. Mamá me llamó cuando ya estaba abriendo la puerta. He estado pensando mucho en todo lo que hice. Esperé sin mostrar ninguna reacción. Creo que nunca me di cuenta, nunca entendí realmente cuánto que Mauricio, cuánto te daba por sentado, como si existiera solo para satisfacer mis necesidades. No respondí. No había nada que responder. Estoy en terapia. Continuó. Fue idea de Fernanda, en realidad. Ambos lo estamos haciendo. Es bueno, comenté de manera neutral. Es extraño. Cada vez que el terapeuta pregunta sobre mi infancia, sobre cómo era nuestra relación, empiezo a contar cómo siempre estuviste ahí para mí, como nunca me faltó nada. Y entonces me doy cuenta de que estoy hablando de ti como un servicio, no como una persona. Esa constatación de su parte me impactó profundamente. Era exactamente como me había sentido durante años. Un servicio, una función, no una persona con deseos y necesidades propias. Bueno, dije, incapaz de articular todo lo que pasaba por mi mente. Quizás sea un comienzo. ¿Puedo llamarte algún día de estos para hablar mejor? Asentí levemente. Puedes. Pero, Mauricio, sí. Esta vez pregunta primero. No asumas. Nunca más asumas nada sobre mí o sobre mi disponibilidad. Él bajó la cabeza como un niño regañado. Entendí. Entré en el coche y conduje a casa con una extraña sensación de cierre. No era perdón, aún no. Tal vez nunca del todo, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo nuevo, una relación que si algún día se reconstruye, se basará en el respeto mutuo, no en expectativas unilaterales. Cuando llegué a casa, encontré a Jurema en la terraza, esperándome con 2 tazas de té. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras me entregaba una taza. Vi a Mauricio, respondí, sentándome a su lado. ¿Y cómo fue?, reflexioné un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Fue un comienzo, respondí finalmente. Un comienzo de algo que aún no sé cómo definir. Jurema asintió, comprensiva como siempre. Los comienzos son importantes, Olivia, especialmente a los 68 años, cuando muchos creen que ya no hay nada nuevo por empezar. Miré mi pequeño jardín, las plántulas de romero que había sembrado recientemente, y el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados al atardecer. Había tanta belleza en el mundo, tantas cosas por experimentar, por sentir. Y ahora finalmente tenía la libertad para vivir todo eso en mis propios términos. ¿Sabes una cosa, Jurema?, le dije sonriendo a mi amiga. Creo que apenas estoy comenzando. Y realmente lo estaba. En los meses que siguieron a ese encuentro con Mauricio, mi vida adquirió colores que jamás imaginé posibles a los 68 años. La Fundación Olivia Nogueira para la Protección de Ancianos creció más allá de mis expectativas más optimistas. Lo que comenzó como una estrategia para proteger mi hogar se transformó en una misión que dio un nuevo significado a mi existencia. El Dr. Gómez, con su experiencia legal, ayudó a estructurar un departamento de asistencia legal gratuita para ancianos víctimas de abuso financiero o patrimonial. Jurema, con su energía inagotable, organizó un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en la biblioteca municipal. Y yo, para mi propia sorpresa, descubrí un talento para hablar en público que nunca supe que tenía. Usted tiene el don de la comunicación auténtica, me dijo Teresa después de una charla particularmente emotiva en el Centro Cultural. Habla desde el corazón, sin artificios. La gente lo siente. Era extraño escuchar elogios, aún más extraño creer en ellos. Después de décadas poniéndome en segundo plano, aún estaba aprendiendo a recibir reconocimiento sin incomodidad, a ocupar espacios sin disculparme por existir. Una tarde, mientras organizaba mi taller de costura,
ahora convertido en una pequeña oficina para los asuntos de la fundación, encontré una caja vieja en el fondo del armario. Dentro había un cuaderno de recetas que perteneció a mi madre, un álbum de fotos antiguo y, para mi sorpresa, un sobre amarillento con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Antonio, mi difunto esposo. Con el corazón acelerado, abrí el sobre. Era una carta fechada 2 días antes de su infarto fulminante, hace casi 30 años. Mi querida Olivia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Espero que no. Que esta carta se quede olvidada en algún cajón y que envejezcamos juntos como siempre soñamos. Pero si el destino decide lo contrario, necesito que sepas algunas cosas que tal vez no te dije lo suficiente. Me senté en la silla más cercana, sintiendo que las piernas me flaqueaban. En todos estos años nunca había encontrado esa carta. ¿Cómo llegó a esa caja? ¿Quién la puso allí? Eres la mujer más fuerte que he conocido, continuaba Antonio en su carta. Más fuerte de lo que piensas, más capaz de lo que crees ser. Sé que si algo me sucede, tú seguirás adelante. Criarás a nuestros hijos con el mismo amor y dedicación que siempre has demostrado. Pero tengo un pedido, un único pedido. No te pierdas en el proceso. No dejes que tu luz se apague mientras iluminas el camino de los demás. Las lágrimas nublaban mi visión, dificultando la lectura. Era como si Antonio estuviera allí, hablándome directamente a través del tiempo, prediciendo exactamente lo que sucedería. Recuerda a la niña de Recife que conocí, con sueños en los ojos y determinación en el corazón. Aquella que quería ver el mundo, aprender cosas nuevas, vivir intensamente. Ella aún está ahí, Olivia. No dejes que desaparezca. Esas palabras me golpearon como un rayo. Antonio había visto algo que yo misma había olvidado a lo largo de los años. La niña soñadora de Recife que vino a Sao Paulo, llena de esperanzas y planes. La joven que antes de ser madre, antes de ser viuda, antes de ser costurera, era simplemente Olivia, con deseos y ambiciones propias. Sequé mis lágrimas y continué leyendo. No sé qué depara el futuro para ti y nuestros hijos, pero sé que tienes la fuerza suficiente para enfrentar cualquier desafío. Solo no olvides guardar un poco de esa fuerza para ti misma. Ámate, Olivia, con el mismo amor incondicional que das a los demás. Es mi último pedido, mi última oración. La carta terminaba con un te amaré para siempre, Antonio. Y una pequeña nota, de ese viaje al nordeste que siempre pospusimos, hazlo. Vuelve a tus raíces, reencuéntrate. Me quedé sentada, releyendo la carta varias veces, dejando que las palabras de Antonio atravesaran décadas para tocar mi corazón. ¿Cómo había previsto tan precisamente lo que sucedería? ¿Cómo sabía que me perdería en el papel de madre y proveedora, olvidando completamente quién era? Guardé la carta con cuidado y seguí organizando el taller, pero mi mente hervía con pensamientos y posibilidades. La mención al viaje al nordeste despertó algo dormido en mí, un deseo antiguo casi olvidado, de revisitar mis orígenes, de mostrarle Recife a Antonio, de presentárselo a los primos y tíos que aún vivían allí. Un viaje que nunca ocurrió. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Antonio resonaban en mi mente, mezclándose con todo lo que había sucedido en los últimos meses. La confrontación con Mauricio, la creación de la fundación, las charlas, el lento proceso de reencontrar mi propia identidad. Por la mañana llamé a Cecilia. Hija, necesito preguntarte algo. ¿Sabías de esta carta que tu padre me dejó? Un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro. Sí, mamá. La encontré hace algunos años cuando te ayudé a organizar el armario del cuarto. Pero estabas tan ocupada en ese momento cuidando la reforma del baño, preocupada por la boda de Luciana. Pensé que era mejor guardarla para un momento en que realmente pudieras absorber lo que papá escribió. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ponerla en esa caja justo ahora? Porque ahora estás lista, mamá. Lista para escuchar lo que papá quería decir, lista para ser Olivia de nuevo. No solo la madre de alguien, la abuela de alguien, la costurera del barrio. Me quedé en silencio procesando esa revelación. Mi propia hija había esperado años por el momento adecuado, guardando las últimas palabras de Antonio como un tesoro precioso que solo debía ser revelado cuando realmente pudiera valorarlo. Gracias, hija, susurré con la voz entrecortada.
Gracias por conocerme tan bien. Entonces ella continuó con un tono más ligero. ¿Qué vas a hacer ahora? Sobre la sugerencia de papá, el viaje, algo se encendió dentro de mí. Una pequeña llama, pero persistente de posibilidades y aventuras. Creo que es hora de visitar a José en Recife, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la decisión repentina. Conocer a mis nietos en persona, volver a mi tierra natal. Mamá, eso es maravilloso. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Puedo tomarme unos días en el hospital? No, hija. Creo que necesito hacer esto sola, o mejor dicho, no completamente sola. Invitaré a Jurema. Esa vieja terco nunca ha salido de Sao Paulo. Ya es hora de que conozca el resto de Brasil. Jurema, como era de esperar, aceptó la invitación de inmediato con su entusiasmo característico. Olivia Nogueira, pensé que nunca me invitarías. Estoy haciendo las maletas hoy mismo. Pasamos las semanas siguientes organizando el viaje, comprando pasajes, contactando a José para ajustar los detalles. Mi hijo del medio estaba radiante con la noticia, prometiéndonos mostrar cada rincón de Recife, llevarnos a conocer Porto de Galinas, Olinda, los manglares y playas que formaron parte de mi infancia lejana. A 2 semanas del viaje, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. Mamá, supe que vas a viajar a Recife. Dijo sin preámbulos. ¿Cómo lo supiste?, pregunté sorprendida. No había comentado mis planes con él. Marina me lo contó. Habló con tía Cecilia. Claro. La red familiar, siempre eficiente. Sí. Voy a visitar a tu hermano, conocer a mis nietos en persona. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Mauricio estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. ¿Puedo llevarte al aeropuerto, yo y los niños? La pregunta me tomó por sorpresa. Desde nuestro breve encuentro en la casa de reposo, Mauricio había mantenido distancia, llamando ocasionalmente para dar noticias de los niños, pero nunca sugiriendo un encuentro. Claro, respondí tras un momento. Sería bueno, mamá. Continuó, la voz titubeante. He estado pensando mucho en todo, en cómo era, en cómo te trataba, Mauricio. No necesitamos hacerlo, mamá. Sí que necesitamos. Me interrumpió con una firmeza que no era agresiva, solo decidida. Necesito decir esto. Pasé toda mi vida pensando que existías para resolver mis problemas, para facilitarme el camino. Nunca te vi como una persona completa, con deseos y necesidades propias. Me quedé en silencio sin saber cómo responder. La terapia está ayudando. Continuó. Estoy aprendiendo a ver las cosas de otra manera, a entender cómo mi comportamiento te afectaba a ti y a todos a mi alrededor. Me alegra por ti, hijo. Respondí sinceramente. No estoy pidiendo perdón, mamá. Aún no. Sé que lo que hice va mucho más allá de un simple lo siento. Estoy trabajando en ello un día a la vez. Esa madurez, tan diferente del Mauricio que conocía, me sorprendió. Quizás el enfrentamiento había sido un punto de inflexión, no solo para mí, sino también para él. El tiempo cura muchas cosas, Mauricio, y ambos estamos aprendiendo a construir una relación diferente. Es todo lo que pido, mamá, una oportunidad para construir algo nuevo. Cuando colgué me quedé pensando en cómo la vida da giros inesperados. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que Mauricio estaría en terapia, reconociendo sus errores y pidiendo una segunda oportunidad, no lo habría creído. Pero ahí estaba él, aparentemente comenzando su propio proceso de transformación. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Mauricio, fiel a su palabra, apareció con Miguel y Marina para llevarme al aeropuerto. Jurema ya estaba allí con sus 3 enormes maletas que reflejaban su personalidad expansiva. Abuela, ¿me traes conchitas de la playa?, pidió Miguel abrazando mis piernas. Claro, mi amor. ¿Y tú, Marina, qué quieres que te traiga de Recife? Mi nieta mayor pensó un momento y luego respondió con una seriedad que superaba sus años. Trae historias, abuela. Historias de cuando eras niña allí. La abracé emocionada por la sensibilidad de esa niña. Traeré las mejores historias, lo prometo. Cuando llegó el momento de embarcar, Mauricio me sorprendió con un abrazo torpe pero sincero. Buen viaje, mamá.
Diviértete, te lo mereces. En el avión, sentada junto a Jurema, que no paraba de hablar sobre todas las comidas que quería probar, pude relajarme completamente por primera vez en décadas. No había preocupaciones sobre la casa, los hijos o el dinero. Solo había expectativa de reencontrar mis raíces, de cumplir el último deseo de Antonio. Recife me recibió con su calor característico, húmedo y envolvente. José estaba en el aeropuerto con su esposa Mariana y sus dos hijos, Pedro, de 15 años, y Clara, de 12. Fue extraño y maravilloso abrazar a esos niños que solo conocía por videollamadas, sentir su calor, escuchar sus voces sin la distorsión de Internet. «Mamá, te ves genial», exclamó José abrazándome con fuerza. «Más joven, más radiante». «Eso pasa cuando nos liberamos de los pesos que llevamos demasiado tiempo», respondí, intercambiando una mirada cómplice con Jurema. Los 10 días en Recife fueron como un sueño. José, siempre el hijo más tranquilo y planificado, había organizado un itinerario perfecto. Visitamos el Marco Sirou, la calle del Bom Jesús, los almacenes del Cais do Porto transformados en centro cultural. Paseamos en barco por los ríos que cruzan la ciudad, observando los manglares y sus cangrejos. Pasamos un día entero en Olinda, con sus empinadas calles y sus iglesias barrocas. Pero el momento más especial fue cuando volví a la aldea de pescadores donde nací, un pequeño pueblo a 1 hora de la capital. Las casas coloridas junto al mar, el olor a pescado fresco, el sonido de las olas rompiendo en la arena, todo me transportó instantáneamente a la infancia. ¿Reconoces aquella casa azul, mamá?, preguntó José señalando una construcción simple pero bien cuidada. Claro que sí, era la casa de mi tía Josefa. Pasaba los veranos allí cuando era niña. Para mi sorpresa, José sonrió misteriosamente y me entregó una llave. Es nuestra ahora, o mejor dicho, tuya. La compré hace 2 años cuando la puse a la venta. Estaba esperando el momento adecuado para contártelo. Me quedé sin palabras, mirando de la llave a la casa, de la casa a mi hijo. ¿Pero por qué? Porque siempre hablabas de esa casa con tanto cariño en tus historias. Porque merecías un pedazo de tus recuerdos de vuelta, porque quería que tuvieras un lugar al que llamar tuyo aquí en Recife, para visitar siempre que quisieras. Entré en la pequeña casa con el corazón acelerado. José había mantenido la estructura original, modernizando solo lo necesario, fontanería, electricidad, ventanas. Pero la esencia seguía intacta. El suelo de mosaico hidráulico, las paredes gruesas que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos, el balcón con vista al mar. En la pared de la sala, enmarcada, estaba la carta de Antonio. ¿Cómo? Pregunté tocando el marco con manos temblorosas. Cecilia me envió una copia. Pensé que debía estar aquí para recibirte. Me senté en la vieja mecedora que había en el balcón, mirando el mar infinito ante mí. Las olas iban y venían en un ritmo constante y ancestral. ¿Cuántas olas habían golpeado esa playa desde que me fui de Recife? Una joven de 18 años llena de sueños. ¿Cuántas mareas altas y bajas? ¿Cuántos amaneceres y atardeceres? Cerré los ojos sintiendo la brisa salina en mi rostro, escuchando el ruido de las olas mezclado con las risas de Jurema y José, que conversaban animadamente dentro de la casa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz profunda y genuina. No era el final de mi historia, ni mucho menos. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde no solo era definida por mis roles de madre, abuela, costurera, viuda. Un capítulo donde podía ser simplemente Olivia, la niña de Recife, que nunca desapareció realmente, solo había estado dormida un tiempo. Cuando volví a Sao Paulo con la promesa de regresar a Recife regularmente, encontré una sorpresa esperándome. La Fundación había sido invitada a participar en un proyecto nacional de concienciación sobre los derechos de los ancianos. Mi historia sería incluida en un folleto educativo distribuido por todo el país. Su valentía inspirará a miles de personas, doña Olivia, dijo el doctor Gómez, mostrándome la invitación oficial. Acepté, por supuesto. ¿Cómo podría rechazar la oportunidad de transformar mi dolor en esperanza para otros? Hoy, a mis 69 años recién cumplidos, divido mi tiempo entre Sao Paulo y Recife, entre la Fundación y mi casa junto al mar, entre las charlas y los largos paseos por la playa, entre los nietos que vienen a visitarme y los nuevos amigos que he hecho.
Mauricio y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación, un paso a la vez. No es perfecto, no es fácil, pero es real, basado en el respeto mutuo, no en expectativas unilaterales. Marina y Miguel pasan un fin de semana al mes conmigo y esos son los días que más espero. A veces en las noches tranquilas me siento en el balcón de mi casa en el Buen Retiro y pienso en el día en que mi hijo llegó anunciando que tomaría mi lugar sin siquiera consultarme. En ese momento solo sentí desesperación e indignación. No sabía que eso sería el catalizador para la mayor transformación de mi vida. No sé qué depara el futuro. Nadie lo sabe. Pero he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Para redescubrir quiénes somos más allá de los roles que asumimos. Para decir no cuando es necesario, y sí a las aventuras que la vida aún tiene para ofrecer. Y si hay una lección que me gustaría compartir contigo, que estás leyendo mi historia, es esta: no esperes hasta los 68 años para darte cuenta de que tu vida es tuya. No permitas que otros definan tu valor, tu espacio, tus derechos. El respeto comienza de adentro hacia afuera. Cuando nos valoramos, enseñamos a los demás cómo deben tratarnos. La casa que mi hijo quería tomar sigue siendo mía, pero ahora es mucho más que un espacio físico. Es un símbolo de mi libertad reconquistada, de mi identidad redescubierta. Es el hogar de una mujer que finalmente aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y a los 69 años, apenas estoy comenzando a vivir. Al mirar hacia atrás, a toda esta travesía que compartí con ustedes, me doy cuenta de cómo una simple decisión de decir que no cambió por completo el rumbo de mi vida. Todo comenzó aquel martes, cuando mi hijo Mauricio entró por la puerta de mi casa en Bom Retiro aquí en Sao Paulo y simplemente anunció que él, su esposa, sus 2 hijos y su suegra se mudarían a mi hogar. No fue una solicitud, fue un aviso. Como si yo a mis 68 años, después de toda una vida de trabajo para conquistar mi propio espacio, no tuviera derecho a opinar. Durante décadas, creí que ser una buena madre significaba siempre ceder, siempre poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Confundí amor con sumisión, confundí disponibilidad con anulación. Cuando llegué de Recife a Sao Paulo joven y llena de sueños, nunca imaginé que un día me encontraría en una situación así. Cuando perdí a mi esposo Antonio y me convertí en madre soltera de 3 niños, no tuve tiempo para lamentarme. Necesitaba trabajar, mantener a la familia, hacer que todo funcionara. Lo que no entendí a lo largo de todos esos años fue cómo esa dedicación exclusiva a los demás fue lentamente borrando quién era yo. La niña soñadora de Recife se transformó en la costurera del barrio, en la madre de Mauricio, de Cecilia y de José, en la abuela de Miguel y Marina. Olivia, la persona, había desaparecido detrás de esos roles. Entonces llegó ese anuncio, la gota que colmó el vaso, y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, finalmente despertó con la ayuda de mi amiga Jurema, del doctor Gómez, que pensé que solo era el dueño de la quitanda, pero resultó ser un abogado renombrado. Y de mi hija Cecilia, preparé una respuesta a la altura de la invasión que mi hijo planeaba. Cuando llegaron el sábado con el camión de mudanza estacionado frente a mi casa, las maletas listas y los muebles por descargar, los recibí con café y pasteles y con sobres. Sobres que contenían la verdad que intentaban ocultar, los préstamos fraudulentos que Mauricio había hecho a mi nombre, las conversaciones comprometedoras entre Fernanda y su amante, los documentos que mostraban cómo el hermano de Fernanda robaba los ahorros de doña Iracema. La confrontación no fue fácil. Ver el choque, la ira y luego la derrota en los ojos de mi hijo no trajo alegría, solo una sensación agridulce de justicia. No se trataba de venganza, se trataba de establecer límites que debieron haberse fijado hace mucho tiempo. Ese día marcó el inicio de mi liberación. La creación de la Fundación Olivia Nogueira para la protección de ancianos no fue solo una estrategia legal para proteger mi casa, sino que se convirtió en una misión que dio un nuevo significado a mi vida, las charlas, los grupos de apoyo, el programa de televisión. Todo esto me permitió transformar mi experiencia dolorosa en ayuda para otros que atraviesan lo mismo. El redescubrimiento de la carta que Antonio dejó antes de morir fue otro momento transformador. ¿Cómo logró prever 30 años antes exactamente lo que me sucedería? ¿Cómo supo que me perdería en el papel de madre y proveedora, olvidando por completo quién era? No te pierdas en el proceso, escribió. No dejes que tu luz se apague mientras iluminas el camino de los demás. Palabras que atravesaron décadas para tocarme, justo cuando más necesitaba escucharlas.
El viaje a Recife, tierra de mi infancia, cerró un ciclo importante. Reencontrar mis raíces, abrazar a mis nietos que solo conocía por videollamadas, recibir la increíble sorpresa de la casa a la orilla que José había comprado para mí. Todo esto fue como un renacer. Me sentí conectada de nuevo a esa niña de Recife, a esa joven llena de sueños que una vez fui. El proceso de reconciliación con Mauricio está siendo lento como debe ser. No se reparan décadas de comportamientos problemáticos de la noche a la mañana, pero hay esperanza en esos pequeños cambios, en la terapia que él está haciendo, en la forma en que empieza a verme lentamente como una persona completa, no solo como una función en su vida. Hoy, a mis 69 años, divido mi tiempo entre Sao Paulo y Recife, entre la fundación y mi casita a la orilla, entre charlas y largas caminatas por la playa. He descubierto que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrir quiénes somos más allá de los roles que asumimos, para decir no cuando es necesario y sí a las aventuras que la vida aún tiene para ofrecer. Si me estás viendo y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas, especialmente mujeres de mi generación, han pasado toda su vida poniendo a los demás primero. Se les enseñó que el autosacrificio es una virtud, que sus necesidades son secundarias, que sus sueños pueden esperar un después que muchas veces nunca llega. Quiero decirte, mirándote a los ojos, no esperes hasta los 68 años como yo para darte cuenta de que tu vida es tuya. No permitas que otros definan tu valor, tu espacio, tus derechos. El respeto comienza de adentro hacia afuera. Cuando nos valoramos, enseñamos a los demás cómo deben tratarnos. Este canal nació precisamente para compartir historias como la mía, historias de personas que, aunque tarde, encontraron el valor para cambiar el rumbo de sus vidas. Si esta narrativa tocó tu corazón, por favor, deja tu comentario abajo. Me gustaría saber qué harías en mi lugar. ¿Actuarías como yo? ¿Serías más dura o más suave? Tus comentarios son el combustible que necesitamos para seguir con este trabajo. Haz clic en me gusta para que más personas puedan conocer estas historias de superación y transformación. Y si aún no estás suscrito al canal, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para ser notificado cada vez que se publique un nuevo vídeo. Este trabajo que realizamos requiere mucha dedicación y recursos. Grabamos, editamos y publicamos historias reales a diario, buscando ofrecer contenido que inspire y transforme vidas. Si valoras este trabajo y puedes, considera ayudarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite seguir trayendo estas historias para ustedes. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para mantener el canal activo y con contenido de calidad. Recuerdo que cuando empecé a grabar estos relatos, nunca imaginé el impacto que tendrían. Cada mensaje de ustedes, cada historia compartida en los comentarios, cada agradecimiento me muestra que valió la pena abrir mi corazón y exponer situaciones tan personales y dolorosas. Eso no tiene precio. En el próximo vídeo traeré otra historia impactante que seguramente tocará tu corazón. Mantente atento para no perderte. Y recuerda siempre, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrirte, para decir no cuando es necesario y sí a la vida que mereces vivir. Aquí está Olivia, 69 años, compartiendo con ustedes no solo un relato, sino una lección que me llevó toda una vida a aprender. El amor propio no es egoísmo, es la base para relaciones verdaderamente saludables. Hasta el próximo vídeo y muchas gracias por acompañarme en este viaje.